En Escribe hemos tenido el gusto de acompañarte por casi 6 décadas, todos los días para escribir nuevas historias en nuestras páginas. Desde un nuevo amor, tu primer día de clases, las primeras ideas que marcaron tu futuro personal y profesional. Momentos que nos han permitido ser parte de tus cambios y éxitos, los cuales ha sido un placer ver a través de tus creaciones en nuestro papel. Queremos seguir siendo un compañero que esté contigo para el siguiente regreso a clases, ya sea desde la escuela o desde el hogar. Estamos seguros de contar con un producto que cumpla la necesidad de cada uno de nuestros consumidores. Te invitamos a descubrir nuestro catálogo 2021. Pues primero que nada es un verdadero honor poder estar compartiendo con ustedes esta mañana, sobre todo un tema tan interesante, tan importante diría yo, no solo interesante, sino importante en esta época en la que pues estamos todos viviendo consecuencias, algunos más fatales, otros menos fatales, resultantes de esta pandemia que nos tomó por sorpresa prácticamente a todos. Entonces, estuve pensando cuando me invitaron qué podría ser realmente de relevancia y que pueda servir, que sea útil, que sea práctico, pues para poder encarar estas consecuencias y situaciones que trae con, digamos, ahora sí que adheridas a esta pandemia. Y eh, pienso que este tema sobre cómo desarrollar resiliencia, pero además desglosando un poco más, porque puedo hablar de resiliencia de una manera muy teórica, y entonces pues puede quedar como un tema interesante, pero no necesariamente útil. Y yo lo que quiero es que esta presentación del día de hoy pues te sea útil, que puedas utilizar lo que aquí te voy a recomendar para desarrollar más, para expandir más esta capacidad que llamamos resiliencia. Entonces voy a compartirles pantalla para que puedan ver una presentación que tengo para ustedes. A ver, déjame ver. Creo que ahí. Me gustaría que me dijeran si están viendo la presentación que tengo en la pantalla. No sé cómo me podrían hacer saber, a lo mejor con un like o algo, algo que me indique que están viendo la pantalla de los organizadores o panelistas. Ok, aquí hay dos personas que levantaron la mano. El chat dice, sí, se logra ver. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces, bienvenidos a esta presentación, a esta conferencia, dentro del marco del segundo encuentro virtual estatal para docentes. Eh, Quiero primero decir, felicitar, sobre todo felicitar esta iniciativa, porque me parece que, pues bueno, además de darles a conocer todos los productos, los beneficios que pueden tener a través de la papelería Paola y de las marcas que están patrocinando este encuentro, que definitivamente pues nunca van a... yo soy partidario de que el contacto humano, las clases presenciales nunca van a sustituir o a sustituirse a través de lo virtual. Digo, lo virtual, por supuesto que es una herramienta poderosísima y muy útil, pero al final de cuentas los seres humanos necesitamos de vernos, de tener contacto físico y estar presentes. Así que me parece que lo que estamos viviendo hoy definitivamente está cambiando nuestras vidas, pero también hay que entender que es algo temporal, no va a ser así toda la vida. Para aquellas personas que de pronto tengan un pensamiento un tanto fatalista, pues bueno, la noticia es que esto no va a ser así el resto de la vida. Sí es cierto que van a haber algunos cambios que se van a quedar, pero vamos a tener, en algún momento, vamos a tener que volver a estar en contacto porque es parte de nuestra naturaleza humana, es parte de las necesidades humanas. Entonces, imagínense saltar una necesidad, es como si de pronto dijéramos, bueno, ya no voy a dormir. No, pues es imposible. Después de 3, 4 noches te lo va a cobrar el cuerpo, te va a cobrar la factura. Entonces, felicitarlos de verdad por estas iniciativas y pues bueno, sobre todo por abrir la posibilidad de compartirles temas como estos que definitivamente estoy seguro que van a ser de mucha utilidad. Entonces, bueno, vayamos a la presentación. Tenemos 5 claves para la resiliencia, ese es el tema central de esta conferencia.
Vamos a empezar por definir qué es esto de resiliencia, aunque estoy seguro que la mayoría seguramente ya han escuchado sobre este concepto. Bueno, hay varias maneras de explicarlo y me parece que esta síntesis es la forma más sencilla de entender la resiliencia. La resiliencia es una capacidad de hecho con la que todos nacemos y que curiosamente pareciera que a lo largo de nuestro crecimiento, así como vamos creciendo, pareciera, no digo que así sea, pero pareciera que vamos perdiendo un poco esa capacidad conforme más crecemos. Y de pronto, cuando en muchos casos la resiliencia de las personas pareciera que se esfumó. Es decir, algo con lo que prácticamente nacemos lo podemos ir perdiendo, pero no es porque sea un proceso natural esa pérdida, sino porque vamos siendo influenciados por las creencias de nuestros padres, por la perspectiva de vida que tienen los adultos con los que nos vamos rodeando, y no solo cuando somos niños, sino cuando somos adolescentes y cuando ya nos volvemos adultos, seguimos en esta interacción donde tenemos intercambio de ideas, intercambio de perspectivas de vida, y lamentablemente muchas veces nos quedamos con creencias y perspectivas o puntos de vista que no son los más útiles, que hacen justamente que vayamos perdiendo esta capacidad que llamamos resiliencia. Entonces, ¿qué es resiliencia? Bueno, es la capacidad de recuperarse de una caída, digamos, caída no necesariamente se refiere física, sino una caída económica, financiera, laboral, emocional, relacional, digamos, algún tipo de caída o pérdida, y por lo tanto poder adaptarnos cuando las cosas están yendo mal, saber cómo encarar y adaptarnos ante las circunstancias adversas. También es la capacidad de enfrentar y dominar los retos y dificultades de la vida. ¿Cuáles retos y dificultades de la vida tenemos en este momento? Pues justamente por todas las consecuencias que está trayendo la pandemia, por ejemplo. Y no solo a nivel social, sino a nivel personal. Entonces, ¿qué tanto tienes la capacidad de enfrentar y dominar esos retos y dificultades de la vida? Será tu nivel de resiliencia. Y curiosamente, hay un dato muy interesante. Nuestro cuerpo es bastante resiliente. Porque, por ejemplo, aquí lo dice, la resiliencia también es la capacidad de recuperarte en términos de salud corporal, mental y espiritual. Entonces, por ejemplo, si tú te cortas, ¿qué pasa? Empiezas a sangrar y pues sale sangre y te espantas y lo que tú quieras, y entonces después de un rato se detiene la sangre, pero no solo se detiene la sangre, sino que después de 3 o 4 días esa herida cicatrizó y prácticamente se recuperó. Entonces nuestro cuerpo es resiliente. Imagínate, si nuestro cuerpo es resiliente, ¿cómo no usar esa misma capacidad a nivel psicológico, a nivel mental? Pero aquí está la cosa, hay que entrenarse, es como, pues digamos, una persona que desarrolla mucho expertise, no sé, ¿qué podría ser un buen ejemplo? Pensemos en un basquetbolista. O sea, un basquetbolista, para ser un gran basquetbolista y tener todo el expertise que puede llegar a tener, pues necesita de estar practicando, necesita de un entrenamiento constante. Si deja de entrenar, también empieza a perder la capacidad. Entonces, digamos que la resiliencia es algo semejante, requiere de un constante entrenamiento, y estamos hablando de un entrenamiento mental y actitudinal. Eso es bien importante enfatizar. También, ¿qué más es la resiliencia? Pues es el proceso interno para ajustarnos a lo que sea que esté yendo, pues no tan bien, o de plano que está yendo mal. Es un proceso de renovación constante y de autosanación. Fíjate, esto es bien importante, autosanación en todos los niveles: corporal, mental, psicológico, emocional, espiritual. Es renovarnos constantemente. Y creo que esta última frase sintetiza, es la autoconfianza, la confianza interna que podemos tener para tomar riesgos y enfrentar con valentía los cambios, los desafíos, la pandemia, la partida de seres queridos que pues lamentablemente hemos visto que se han ido por esta enfermedad. Bueno, tener la valentía para tomar estos riesgos, para enfrentar estas situaciones. Entonces, como podrán darse cuenta, la resiliencia realmente es algo fantástico. Hay una manera metafórica de explicar o de entender la resiliencia. Y es, por ejemplo, si tú tomas un pedazo de hule espuma y lo aplastas, ¿no? Digo, no vas a llegar hasta acá, pero lo aplastas y lo sueltas, ¿qué pasa?
El hula espuma, en un cierto ritmo, vuelve a su estado natural. Es decir, una esponja, un hula espuma es muy resiliente. Tú lo aplastas y vuelve, lo aplastas y vuelve, lo aplastas y vuelve. Claro que después de mucho tiempo, pues se va perdiendo esa resiliencia por el uso, ¿no? Pero aquí el tema es que como se trata de algo físico, el ejemplo, pues ahí no hay manera de recuperar la resiliencia. O sea, o si lo aplastas demasiado, digamos con una prensa de esas de mecánico, y la sueltas, pues a lo mejor ya no va a regresar a su estado natural porque perdió la resiliencia. Es decir, rebasamos su capacidad de resiliencia. Esto mismo, por ejemplo, se usa en los bosques. Es un dato muy interesante. Los bosques tienen una capacidad de resiliencia. Si una persona o un grupo de personas talan un bosque, digamos hasta cierto punto, ese bosque en una cantidad de años vuelve a recuperarse. Pero si talan ese mismo bosque en un nivel donde rebasaron el umbral de resiliencia, ¿qué creen que pasa? Se convierte en un desierto. Ya nunca se recupera. Afortunadamente, en el caso de los seres humanos, nuestra resiliencia, pues como es algo comportamental, no es algo físico, a menos de que fuera físico, ¿no? Algo de salud física, pues bueno, ahí también puede haber un rebase de nuestro umbral de resiliencia, pero cuando se trata de algo emocional, psicológico, actitudinal, la ventaja es que al ser no físico lo podemos ajustar y cambiar rápidamente. Y eso es lo que les quiero compartir el día de hoy. Ahora, ¿para qué nos sirve ser resilientes? Pues ya dije varios beneficios. Uno es para ser fuertes ante la adversidad, otra es para adaptarnos rápidamente a las circunstancias y por lo tanto volver a tener éxito, volver a tener, lograr objetivos, lograr sueños, autorrealizarnos, para ser flexibles ante los cambios, en lugar de casarnos con una sola forma de ver las cosas o de hacer las cosas como así tiene que ser a fuerza, pues bueno, tener la flexibilidad cuando hay cambios, ajustarnos para poder adaptarnos rápidamente al cambio. También sirve, ya lo dije, para autorrealizarnos, pase lo que pase, es decir, mantener nuestro camino de autorrealización, aun cuando estamos en situaciones de mucho dolor, de pérdida, por ejemplo, pues porque la pérdida siempre duele, eso es inevitable. Y por lo tanto también es muy útil para superar las crisis, como por ejemplo todas las que nos ha traído en diferentes medidas o grados la pandemia. Entonces, como podrán darse cuenta, es algo muy, muy útil, muy poderoso. Y este último beneficio para ser exitoso sin importar el contexto, sin importar la situación bajo la cual estemos. Ahora, ¿cuáles son las 5 claves? Y les voy a dar primero la síntesis de las 5 claves y voy a ahondar en cada una de ellas un poquito más. La primera clave es tener poder personal. Y si no lo tienes, hay que desarrollarlo. Tener poder personal. Y para eso desarrollamos una zona de poder, que es un tema que he compartido en varios momentos porque es fundamental, fundamental. Si tú ya me has escuchado hablar de la zona de poder y dices, ah, caray, otra vez está repitiendo lo mismo, no es porque quiera ser repetitivo, sino porque es de verdad básico, fundamental. Digamos que eso es la base, por eso es el número 1. Entonces, lo primero es desarrollar poder personal, que ya voy a hablar un poquito más de ello, sobre todo para las personas que no han conocido este tema. Lo segundo es ser asertivo. Ser asertivo significa no ser ni pasivo ni reactivo. Es decir, no quedarte como esperando a que las cosas se solucionen solas, ni tampoco reaccionar impulsivamente ante alguna adversidad, sino más bien ser proactivo. ¿Qué quiere decir esto de ser proactivo? Bueno, lo explico mejor cuando estemos en ese punto, ¿no? Para no adelantar. Número 3, hay que tener valía incondicional, que esto va directamente con la autoestima. Aceptarse, amarse, o aceptarte, amarte tal como eres, tal quien eres, sin pretender cambiarte nada, 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 sin ponerte ninguna condición. Es decir, sentirte valioso o valiosa, pase lo que pase. Aunque hayas cometido el peor error de tu vida, seguir sintiéndote una persona muy valiosa. Esa es la clave número 3. La clave número 4 es desarrollar inteligencia emocional. Es decir, aceptar y aprovechar tus emociones, no solo aceptarlas, aprovechar, sacarle provecho a lo que estás sintiendo. Si estás enojado, en lugar de pelearte con tu enojo, porque eso hace que te enojes más, y entonces se vuelve un círculo vicioso, una bola de nieve, mejor aprovecha tu enojo para hacer algo. Sácale provecho a ese enojo, sácale provecho a tu tristeza, sácale provecho, aunque parezca una emoción muy negativa, siempre hay una intención positiva y siempre hay algo que puede ser aprovechable. Número 5 y último, desarrolla un centro de optimismo. Es decir, tienes que volverte
optimista, crea este centro de optimismo, que es algo interno, por eso le llamamos un centro. Es como si diseñaras y crearas un espacio interno donde si las cosas están yendo mal, perdón, es como si, te metieras a esa capilla, a ese capullo, a ese espacio sagrado, como le quieras llamar, que es tu centro de optimismo, donde te recargas y empiezas a desarrollar esta perspectiva de algo bueno va a salir de aquí, algo bueno tiene que salir de aquí, por lo menos algún aprendizaje, y entonces eso cambia tu mentalidad y te permite, una vez más, ser resiliente. Entonces, estas son las 5 claves, vamos a ir viendo una por una, pues no de manera tan completa como me gustaría, pero pues sabemos que en una conferencia hay que ser algo de valor. Claro que si en algún momento te interesa desarrollar bien tu capacidad de resiliencia, pues hay cursos. Yo tengo cursos completitos que pueden ayudarte para desarrollar esto. Entonces, bueno, lo primero para desarrollar poder personal es reconocer que tú eres dueño de tus 4 poderes. Pero fíjate, ¿por qué 4? Dices, ay, ¿por qué tan poquitos? No, en realidad son decenas de poderes. Tú tienes muchos poderes, pero no estamos hablando de superpoderes, estamos hablando de poderes. Poder significa puedo. ¿Sí me explico? Si yo estoy hablando es porque puedo hablar. Si estoy moviendo las manos es porque puedo mover las manos. Si puedo gesticular con la cara es porque puedo hacerlo. Si puedo beber agua es porque puedo. Me explico. O sea, todo lo que podemos hacer son nuestros poderes. Ahora, todos nuestros poderes, que como dije son de centenas, a lo mejor decenas o centenas, no lo sé, eso depende de cada persona, todos esos poderes se agrupan en 4. Entonces tenemos 4 poderes básicos y lo primero es hacernos dueños de esos poderes. ¿Cuáles son esos poderes básicos? Poder pensar, poder sentir, poder decir y poder hacer. Es decir, pensar, pues bueno, todo lo que piensas, lo que imaginas, lo que recuerdas, lo que analizas, Vaya, pensar es la forma, digamos, es el poder con el que interpretas el mundo, es el poder con el que explicas las cosas, es el poder con el que te imaginas situaciones, con el que creas objetivos, con el que creas sueños, etcétera. Es uno de los poderes, yo diría que es el más importante, el poder de pensar, porque de ahí se desprenden los demás. Sentir depende de lo que piensas. Entonces, el poder de sentir tiene que ver con todo lo que sientes, todas tus emociones, positivas o negativas, no importa, puedes sentirlas, tienes esa capacidad. Luego, estos dos son poderes privados. ¿Por qué privados? Porque solo son tuyos. Nadie puede saber lo que estás pensando ni sintiendo, a menos de que lo digas, es decir, que uses el tercer poder. Si lo dices, qué estás pensando, qué estás sintiendo, pues los demás lo pueden saber. Y si lo actúas además, o si haces cosas, pues también pueden saber lo que estás pensando y sintiendo. Entonces, decir y hacer son nuestros poderes públicos, porque son visibles. Las demás personas pueden saber lo que estás diciendo y ver lo que estás haciendo. Entonces, desarrollar poder personal significa apropiarte de sus poderes. Básicamente es decir, son míos, solo míos, de nadie más. Dependen de mí. Si yo me enojo, es mi enojo, yo lo elegí. Si me pongo triste, es mi tristeza, yo lo elegí. Si, por raro que suene esto. Pero entonces, fíjate, desarrollar poder personal no solamente es una clave para la resiliencia, sino para volverte adulto. De verdad, para volverte adulto en el amplio sentido de la palabra, para hacerte responsable, como dice la segunda frase, responsable de ti, hacerte cargo de ti, no solo de lo que haces, no solo de las decisiones que tomas, que si te metes a un trabajo, que si pones un negocio, que si te casas o te divorcias, esas son decisiones, digamos, de acciones, pero también decides, aunque no lo sepas, aunque no seas consciente, tú decides cómo piensas, tú decides cómo te sientes. Claro, nos han enseñado lo contrario. Nos han enseñado a no tener poder personal. ¿Por qué? Porque nos han enseñado a hablar de esta manera. Es que mi esposa me hizo enojar, me desesperó. Mi hija me saca de mis casillas. Es que mi jefe me desespera, me. Los demás me hacen sentir lo que siento. Espérame tantito, eso es actuar como niño. No me estoy haciendo cargo. No. Mi esposa dijo lo que dijo y yo elegí enojarme. Eso es ser adulto. Eso es hacerse cargo. Mi jefe hace cosas con las que yo me desespero. Es mi decisión desesperarme. ¿Ya? Entonces, eso es básico para desarrollar resiliencia, tener una zona de poder
hacerte responsable de cómo usas esos poderes, hacerte cargo, aquí está lo que dije antes, es sinónimo de volverte adulto, adulta en el amplio sentido de la palabra. Entonces, por lo tanto, desarrollar poder personal implica que todo lo que sientas, pienses, sientas, digas y hagas es paquete tuyo. No puedes culpar ni responsabilizar a nadie más, a menos de que quieras seguir siendo un niño con 40, 50, 60 años, porque yo conozco varios que llegan a los 80 y siguen operando y funcionando como si fueran niños. Bien, la segunda clave, ser asertivo. Ser asertivo significa que no vivas en ningún extremo, que no seas ni pasivo o pasiva, ni reactivo o reactiva, sino más bien te vuelvas proactivo. ¿Qué quiere decir esto de ser proactivo? Dije que lo iba a platicar aquí. Bueno, ser proactivo significa, imagínate que tienes una línea donde tienes un extremo y el extremo de un lado es ser extremadamente pasivo, ¿no? Las personas que reflexionan y reflexionan. ¿Será que hago este negocio? Ay, sí, estaría muy bueno. Pero ¿será que va a funcionar? ¿Será que, y qué tal que no funciona? No, pero qué tal que sí. Y entonces, a ver, déjame, mejor le pido opinión a alguien que sepa. Oye, ¿tú qué opinas? No, pues está muy bueno tu negocio. Ay, sí, lo voy a decidir, pero no, qué tal que no funciona. Y se la pasan reflexionando, reflexionando, reflexionando. Vaya, les da parálisis por análisis. Esa es la frase que describe bien a una persona que vive en ese extremo. Luego, el otro extremo, pues son las personas que reaccionan impulsivamente, por eso se llaman reactivos. Es decir, oye, pongamos en negocios para una tortería. Va, órale, ahorita, ¿cuánto hay que poner? Pues espérate, ni siquiera lo has pensado, ni siquiera has visto si funciona, o si vale la pena o no. ¿No? O no sé, incluso en cosas más triviales, más de la vida diaria. Supongamos que alguien, eh, vas manejando, ¿no? O es un ejemplo, vas manejando y de pronto hay alguien que se te quiere meter a la fuerza, ¿no? Al carril digamos, enfrente de ti. Y entonces una persona pasiva, pues es la que, ¿no? Que está en el extremo, es la que se queda paralizada y le da pánico y no sabe qué hacer, ¿no? Y entonces abusa mucho de esa persona. Pero el reactivo es todo lo contrario, es como, no, pues me quedo ahí en que le golpeen a mi carro, no me importa, y si lo golpea voy y me bajo y le rompo la cara. ¿Sí me explico? Y entonces ninguno de los dos extremos va a ser útil para desarrollar resiliencia. De hecho, pues son, digamos, como maneras de drenar, de perder tu resiliencia. Entonces, lo más importante sería ser proactivo, que sería más o menos estar, yo no creo que sea el punto de medio, sino, digamos, un espacio de medio. Si tienes la línea donde tienes los dos extremos, pues en un espacio de medio, de tal manera que te puedas mover entre reflexionar y actuar, porque el reflexivo pues es el que se queda pensando, pero el que está hasta acá, ¿no? Reflexionar lo necesario, recopilar la información que necesitas, analizar lo que necesitas para tomar la decisión, y una vez que tomas la decisión, ¡pum!, pácatela, actúas, lo haces, lo realizas, pero no por impulso, sino porque ya lo analizaste. Digamos que esa es la definición de ser proactivo. Y la palabra asertivo viene de acertar. Acertar significa darle al blanco, como cuando tiras la flecha, ¿no? en la diana y le das al centro. Ahí estás acertando. Bueno, y hay 4 características para ser asertivo. Una característica es que expreses lo que quieres expresar, que digas lo que quieres decir, no lo que se supone, no lo que esperan los demás, no, lo que quieres, que seas auténtico, auténtica, y que seas directo, nada de rodeos. Ahí poniendo almohaditas para que, no, sé directo, pero también sé empático, que es el último punto. Empático significa con amabilidad, con una buena forma, cuidando la relación. Y entonces, digamos que el tercer elemento es que tu comunicación va a ser clara. ¿Me explico? Expresa lo que quieres de manera directa, clara y empáticamente. Eso es un buen paso para ser asertivo, por lo menos en tu comunicación. Ahora, en tu manera de tomar decisiones, tiene que ver más con lo otro que expresé antes en esta línea que le llamamos continuo. Bueno, esta es la segunda clave. La tercera clave es que desarrolles valía, es decir, que te sientas valiente, no valiente, valioso, perdón. A veces la palabra valía se puede confundir con valentía, no, valía. Que seas valioso, valiosa, incondicionalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que aprendas muy bien que tú no eres lo que haces. Porque el problema de la autoestima, por lo menos así como la conocemos, es que nos enseñaron a pensar que para ser alguien en la vida, para ser valiosos,
para tener una buena autoestima, necesitas lograr muchas cosas. Necesitas tener éxito, necesitas estudiar una carrera, necesitas estudiar no solo una carrera, sino una maestría, a lo mejor hasta un doctorado. ¿Sí me explico? Es como tienes que estar haciendo y haciendo y haciendo y haciendo y haciendo y teniendo logros para sentir que vales algo. Y cuando dejas de tener estos logros o empiezas algo, no sé, empiezas a estudiar una carrera y por alguna razón tuviste que interrumpirla, sientes que dejas de valer. Como, uy, ya no valgo nada, ¿no? Me siento como cucaracha fumigada, ¿no? No valgo nada, soy un donadie. Nada que ver es una manera muy equivocada de entenderte a ti misma, a ti mismo, y sobre todo de considerarte valioso o valiosa. Entonces, lo primero que necesitas hacer es aprender a separar lo que eres de lo que haces. Tú no eres lo que haces. Logros, pero tampoco eres tus fracasos. O sea, no eres ninguna de las cosas que haces. Las haces tú, sí, pero no eres eso que haces. Si haces algo fantástico, qué padre. Si lograste tener éxito en un objetivo, pues qué maravilloso. Felicidades, apláudete, siéntate muy bien. Pero eso no te hace más valioso ni valiosa. Y si cometiste un error, y a lo mejor un error terrible, pues bueno, siéntete mal, sobre todo si lastimaste a alguien. También siéntete mal, pide disculpas, trata de corregirlo. Pero eso no te hace menos valioso. No dejas de valer por haber cometido un error. Vales exactamente lo mismo. Vales muchísimo por el simple hecho de existir. Vales por quien eres, porque naciste. Así como un bebé. Un bebé es muy valioso porque existe. Nació, ahí está. Y vale muchísimo. No tiene que hacer nada. No tiene que demostrarle nada al mundo. Vale por quien es, porque existe. Así mismo, tú vales. Desde que naciste hasta que mueres. Y entonces, bueno, aquí está lo que acabo de decir antes, tus logros o fracasos, mal llamados fracasos. Yo creo que el único fracaso en este mundo es la palabra fracaso, porque no describe nada. Se refiere a cosas que no lograste, sueños que interrumpiste o que te desviaste del camino. Eso es realmente, pero llamarle fracaso me parece un fracaso. Pero bueno, usemos la palabra porque la conocemos. Tus logros o mal llamados fracasos no te hacen ni más ni menos valioso. Vales por quien eres. Insisto en eso. Entonces, esta es la tercera clave. La cuarta clave es la inteligencia emocional, desarrollo de inteligencia emocional. ¿Qué quiere decir eso? Acepta tus emociones, porque tú eres un ser emocional. O sea, eso nunca vas a dejar de serlo. Que si sientes tristeza y odias sentir tristeza, pues por ahí va el error. Deja de odiar tu tristeza, acéptala, reconócela, reconcíliate con tu tristeza y lo más interesante es que cuando lo hagas va a desaparecer. Porque fíjate, aquí hay una clave muy importante sobre la inteligencia emocional. Una emoción de estas que no nos gustan, que llamamos negativas, porque no son negativas, en realidad no nos gustan. Tristeza, miedo, inseguridad, etc. Una emoción que no te gusta, si tú luchas contra ella, ¿qué crees que pasa? Persiste. Hay una frase que lo dice, entre más te resistes, más persiste. No quiero esta tristeza, odio sentirme triste. Pues, ¿qué crees? Ahí está la tristeza y está insistente. Pero, ¿qué pasa? Dices, ok, está bien, te acepto tristeza, no hay problema, no tengo bronca contigo, eres una emoción, eres parte de mis procesos, te acepto, te reconozco, te doy la bienvenida. ¿Qué crees que pasa? Desaparece. Lo mismo pasa con el enojo, lo mismo pasa con cualquier otra emoción. Entonces, lo primero es aceptar tus emociones y sobre todo sabiendo que eres un ser emocional, que eres un ser, o sea, no puedes separar eso. Pero el segundo, digamos, otra vez vamos a hablar en una línea, pero ahora de manera distinta. El primer paso es aceptar tus emociones. El segundo paso es no solo aceptarlas, sino apreciarlas. Ok, odiaba la tristeza, ahora la acepto, pero no solo la acepto, la aprecio, porque algo me indica, algo me avisa. Tiene una función. Si no, no estaría. Las emociones tienen la función de avisarnos cosas de las que no somos conscientes. ¿Me explico? Si tienes miedo es porque el miedo te está avisando de un posible peligro. Ahora, no siempre es real, ahí viene el siguiente paso. Hay que saber distinguir, discernir de tus emociones. ¿Cuáles son apropiadas? ¿Cuáles no? ¿Cuáles corresponden a la realidad y cuáles corresponden a una fantasía? Pues los que son resultado de una fantasía, vaigón, no me sirve, ¿para qué la quiero?
Pero si la emoción que estoy sintiendo me está avisando de un posible peligro real, pues gracias, emoción, qué bueno que me avisaste, si no pasa desapercibido. Digo, pongo un ejemplo tan simple, de lo más simple, pero imagínate que tú no tuvieras miedo, nunca. ¿Qué pasaría a la hora que quieres atravesar una avenida de estas transitadísimas y viene un tráiler, no un carro, un tráiler a toda velocidad? Si no tuvieras miedo, te seguirías de largo y ¡pum! Se acabó tu vida. El miedo te avisa. A lo mejor vas distraído, estás a punto de pasar y ves el camión y ¡uy! Esa reacción de miedo rápido te salvó la vida. Las emociones tienen una función. ¿Qué es lo que hay que saber hacer? Aceptarlas en primer lugar, apreciarlas, agradecerles a las emociones, pero también discernir cuál me sirve, cuál no, cuál corresponde a la realidad, cuál es el resultado de una fantasía. Todas las emociones que son resultado de una fantasía no son útiles. Entonces ahí lo que hay que decir es, ok, gracias emoción, pero no me sirves. Ahorita no me sirves, no eres real, no me estás avisando de algo real. Fue una fantasía que hice en mi cabeza, una película que vi en mi mente. Ya me imaginé que mi hijo que fue a la fiesta, ya lo secuestraron, le mocharon las orejas y me lo estoy imaginando, no me sirve de nada imaginarme. Lo que estoy sintiendo es imaginario. O sea, para algo real, pues qué bueno que me avisa. Entonces, esta es la cuarta. eh, Ok, aquí está un cuarto aspecto de la inteligencia emocional. Entonces, controla tus emociones. Es decir, tú eliges cuáles son tus emociones, lo que vimos antes en la zona de poder o en el poder personal. Tú decides cómo te sientes. Si, por ejemplo, no sé, pensemos que te enteras que se murió un familiar cercano o un vecino de COVID y entras en un miedo horrible. Y entonces tú piensas que ese miedo, pues es por esa noticia. No, no, la noticia es la noticia, eso es información. El miedo es tú cómo lo tomaste, tú qué pensaste al respecto, qué significado le diste a esa muerte, para ti qué significa, es decir, cómo estás pensando sobre esa muerte. Y entonces, si sientes miedo, es tu elección haber sentido miedo. Si sientes pánico, es tu elección haber sentido pánico. Entonces, controlar o elegir tus emociones significa, ok, estoy sintiendo pánico, entonces preguntarte, ¿me sirve? ¿Me hace pensar de manera clara? ¿Me hace tomar buenas decisiones este miedo? ¿Me hace mejor persona sentir este pánico? No, no, no. Ok. Entonces, ¿qué elijo sentir en lugar de pánico o en lugar de miedo? Bueno, pues a lo mejor no voy a estar súper tranquilo porque tampoco pues, se trata de irse al opuesto, pero a lo mejor me sirve estar tranquilamente atento, alerta, cuidadoso. Ok, me voy a cuidar, pero una cosa es estar teniendo cuidado y otra es estar en pánico. Entonces tú eliges tus emociones. Acuérdate, eso esto de la inteligencia emocional va completamente ligado a la primera clave que tiene que ver con desarrollar poder personal. Y la quinta es crea tu centro de optimismo. Esto del optimismo es algo muy, muy importante. Aquí quiero aclarar algo. El optimismo no solo es esto de pensar positivamente. Mucha gente entiende el optimismo como, hay que pensar positivo. No es tan simple. Hay elementos, hay una estructura, vaya, del optimismo. El optimismo tiene una estructura y te voy a compartir esa estructura. Fíjate, lo contrario del optimismo es el pesimismo. Entonces, vamos a ver primero qué características tiene el pesimismo. Una persona pesimista, cuando vive un problema, cuando tiene un problema, ¿qué crees que pasa? Tiene 3 P's. La primera es que el problema lo vuelve personal. Es contra mí. ¿Sí me explico? Es como, no sé, supongamos que estoy en una reunión de trabajo y un compañero de trabajo dice, pues sí, hay gente muy floja, muy perezosa en este equipo, ¿no? Lo lanza como un comentario. Entonces, si yo tiendo a ser pesimista, aunque no sea para mí el comentario, eso lo dijo para mí, es personal. No sé si me explico. O incluso, fíjate, un ejemplo un poco más dramático. Pensemos que se muere un ser querido de COVID o de lo que sea, pero se muere un ser amado. Y entonces tú lo primero que haces es, Dios, ¿por qué me haces esto a mí? Es decir, ya lo volviste personal, como si fuera algo en contra tuyo. Entonces, esa es la primera característica del pesimismo, tomar las cosas de manera personal.
Luego, lo segundo es que un problema lo vuelves penetrante. Por eso dije que son 3 Ps. Penetrante, ¿a qué se refiere? A que te afecta en todos los ámbitos de tu vida. Déjame darte un ejemplo. Pensemos que por la mañana estás desayunando y tienes un malentendido o una discusión con tu pareja. Si es que tienes pareja, y si no tienes pareja, ya búscate una. No, no es cierto. Pensemos que tienes una discusión con tu pareja. Y entonces te quedas muy enojado y te vas a tu trabajo. Entonces, aparte de que lo vuelves personal, lo vuelves penetrante. ¿Qué quiere decir eso? Que estás enojado con tu pareja, pero llegas enojado y te comportas de manera enojada con tu asistente o con tu colaborador o con tu compañero de trabajo o con tu cliente. Es decir, te afecta también a nivel laboral. Y a la hora de la comida no quieres ni comer, te afecta a nivel de apetito. Cuando quieres resolver un problema, otra situación de tu trabajo, no tienes claridad en tu mente porque ya te afectó también. Me explico, es como en lugar de focalizar ahí se queda mi enojo, en mi trabajo pues estoy a todo dar, no tengo por qué llevarme ese enojo. No, una persona pesimista, haz de cuenta que el problema afecta todas las áreas de su vida, hasta incluso el sueño, le quita el sueño, no le permite dormir bien. Entonces, a eso se refiere penetrante. Y permanente es que en su mente por lo menos piensa, esto es para siempre. Siempre ha sido así y siempre será igual. Porque me pasan a mí siempre estas cosas, ¿no? La palabra siempre, todos, nunca, nadie, es característica de una persona pesimista. Entonces, fíjate bien, esas 3 Ps son del pesimismo. Entonces, ¿cuáles son las características del optimismo? Pues fíjate, lo chistoso es todo lo contrario. Es decir, cuando tienes un problema es impersonal, no se trata de mí. Volviendo al ejemplo del comentario de la reunión de trabajo. Pues esta persona dijo que hay personas perezosas en este equipo. Ok, pero quién sabe a quién se refiere. No creo que sea a mí, por lo menos a mí no me queda, no me cabe. Ya, es impersonal. Este, Se murió un ser cercano, un ser amado, pues bueno, ni modo, o sea, no es algo que me esté haciendo Dios a mí. En todo caso, se lo hizo a la persona que se fue, si es que Dios lo hizo. ¿Me explico? Pero no a mí. ¿Me explico? Entonces, lo primero es tomar las cosas, los problemas, sobre todo de manera impersonal. No soy yo, ese es el problema. No se trata de mí. Lo segundo es que está focalizado, en lugar de volverlo permanente, está focalizado. Es como lo que dije hace rato. Me peleé con mi esposa en la mañana, estoy enojado con ella por lo que me dijo, por lo que pasó, y me quedo enojado tal vez si quiero, si así lo decido, con ella. Pero eso no tiene nada que ver con mi trabajo, no tiene nada que ver con mi apetito, no tiene nada que ver con mi sueño. Puedo dormir perfectamente bien porque lo focalicé, lo puse dentro de un contexto determinado. Y número 3, es temporal. Lo que sea es temporal. La pandemia, como lo dije al principio, es temporal, va a terminar. No puede ser para siempre, nada es para siempre. Acuérdate que eso es una mentalidad pesimista. Ay, esto quedó para quedarse para siempre y nunca vamos a poder. Eso es pesimismo. Optimismo es, esto es temporal. ¿Cuánto tiempo va a durar? No sabemos. Al principio pensábamos que 3 meses. Bueno, ya vamos para 2 años. Igual y son otros 2 años, pero no puede ser para siempre. Es temporal. Entonces, estas son las características del optimismo y prácticamente con esto estamos cubriendo las 5 claves de la resiliencia. Ahora, me gustaría compartir muy rápidamente esta última lámina antes de terminar, que son factores importantes de la resiliencia. Fíjate bien, hay drenadores. Drenadores significa que te drenan. Es como el drenaje, de ahí viene la palabra drenaje. Te drenan, se va. Es como si se fuera por la coladera. ¿Qué te drena tu resiliencia? ¿Qué aspectos drenan tu resiliencia? Pues ahí te van. Uno, que tengas sobrecarga. Es decir, que estés haciendo una cosa y otra y otra. Y entonces tengas demasiadas responsabilidades. Incluso asumas responsabilidades que no te tocan. ¿No? Quieres resolver lo que le toca a otra persona. Ay, no lo hizo mi hija, pues entonces yo lo hago. Ay, no lo hizo mi esposa, pues entonces yo lo hago. No, espérate, tranquilo. Delega, no te sobrecargues. La sobrecarga te va a drenar tu resiliencia. Lo otro es el estrés, que va muy de la mano. Porque el estrés tiene que ver con, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, sí, y no tengo tiempo, híjole, ya me dio. Es como querer abarcar muchas cosas en un poco tiempo. Si te quieres estresar algún día porque estás aburrido, eso, te lo dejo a tu elección. Si un día te aburres y dices, ay, qué aburrido, quiero estresarme, piensa en todas las cosas que necesitas hacer y proponte hacerlas en un día
pero garantízate, asegúrate de que no te alcance el tiempo, que no te alcance el día. Te vas a estresar, porque el estrés tiene que ver con eso. Querer hacer muchas cosas en un periodo de tiempo donde no te da. Son de demasiadas cosas y el periodo de tiempo es menor. Bueno, la otra es la indecisión, estar como, lo hago, no lo hago. Lo que decíamos al principio, ¿será que esto, volverte pasivo en lugar de proactivo? Estar juzgando, eso también, los juicios drenan tu resiliencia. Y no solo juzgar a otros, sino el 5, autojuzgarte. Ay, qué tonto soy, ay, ¿por qué hice esto? Ay, qué sonsa o qué sonso. O estar juzgando a otros, ay, ¿qué le pasa a mi mamá? ¿Por qué está actuando de esa manera? No, estar de juzgón, ya sea a otros hacia ti mismo. También los no puedo, no puedo, pero sobre todo no puedo decir no. Aprende a decir no. Cuando quieras decir no, di no, no pasa nada. Tienes todo el derecho. Ansiedad. También van muy de la mano del estrés. La ansiedad es adelantarte al futuro de manera negativa, estar imaginándote escenarios negativos futuros, pues es una manera de ponerte ansioso. Perfeccionismo, querer hacerlo siempre perfecto. Eso de tener una mala relación con el error, así como que no puedo cometer errores, porque si cometo un error, dejo de ser alguien, lo que decíamos en el tema de autoestima. Eres alguien, vales porque existes, no por lo que haces, ni por los errores, ni por los aciertos que tengas. La desidia, que bueno, ya se repitió, es el número 3, estar indeciso, es lo mismo. Sentir culpa, sentir vergüenza. Descontar significa como quitar crédito. O sea, si ya avanzaste en algo, reconócelo por pequeño que sea. No sé, por darte un ejemplo, si estás haciendo una dieta y llevas 2 semanas y bajaste 1,5 kilos, en lugar de decir, ay, solo 1,5 kilos, ay, como si eso no contara. Claro que cuenta. O si haces ejercicio y un día por alguna razón, lo digo por mí, porque hoy en la mañana, por ejemplo, hice 15 minutos de ejercicio, cuando normalmente a 1 hora. Si yo descontara, diría, ay, no cuenta, 15 minutos no valen. Claro que valen, son 15 minutos, al menos hice algo en lugar de no hacerlo. Entonces, lo contrario es contar en lugar de descontar. Otro ordenador es tener un cuerpo insano, aunque no lo creas. La resiliencia tiene que ver con un cuerpo sano. Un cuerpo sano es más resiliente. ¿Qué quiere decir un cuerpo sano? Pues esbelto. Un cuerpo que los últimos 3 van de la mano. Tener una falta de energía o tener problemas. Bueno, el último tal vez no, pero tener un cuerpo sano o tener falta de energía son, o sea, se refiere a tener un buen descanso, a hidratarte bien durante el día. O sea, descanso es dormir por lo menos 8 horas, beber agua, no refresco, agua durante el día, alimentarte de manera saludable, hacer ejercicio. El cuerpo está hecho para moverse, no para estar aplastado. Entonces, si tienes falta de energía o tienes un cuerpo insano, eso va a drenar tu resiliencia. Y si tienes problemas sin resolver, eso de, ay, después, ay, cómo quisiera decirle a mi hija tal cosa, o cómo quisiera decirle tal cosa a mi esposo o a mi esposa, ay, pero no, se va a enojar, mejor después. Y ahí vas postergando, postergando, tienes problemas sin resolver, que además se van acumulando, olvídate, eso va a drenar tu resiliencia. Ahora, ¿cuáles son energetizantes? Que es todo lo contrario, es decir, lo que sí te sirve para desarrollar resiliencia, pues ya lo vimos, estar empoderada, empoderado, que es lo de la zona de poder, tener propiedad, que es parte de lo mismo, asumir que tú estás a cargo de ti, vivir en aceptación, aceptar cosas fácilmente, apreciar cosas fácilmente, estimarte a ti misma, sobre todo a ti mismo, saber decir sí, saber decir no, separar entre ser y hacer, que ya lo vimos, yo no soy lo que hago, tener limpieza en tu hogar, aunque no lo creas, un hogar sucio te drena también, tener inspiración musical, es decir, escuchar música que te ponga en un buen estado, que te anime, tener una intencionalidad. Esto quiere decir que tengas claros cuáles son tus propósitos de vida, cuál es tu intención de hacer las cosas, de vivir, de estar en este mundo, que va junto con el 11, el propósito, trascendencia, es decir, hacer un plan para trascender, ¿qué legado quiero dejar en este mundo? Cuando yo me vaya de aquí, ¿cómo quiero que me recuerden los demás? Hacer las cosas con placer, con entusiasmo, porque eso de, ay, lo tengo que hacer, pues, también es un drenador de energía. Sentir amor, sentir confianza, son también energetizantes. Hacerte responsable de tus actos, y no estar responsabilizando ni culpando a otros. Ser proactivo, que ya lo vimos.
No alcanzo a leer ahí porque está la imagen, déjenme ver. Tomar iniciativa, claro, pues tener iniciativa. Darle la bienvenida a las situaciones, darle la bienvenida a tus emociones, dar crédito, lo contrario de lo que decíamos antes, que es descontar, dar crédito a cualquier pequeño avance, por pequeño que sea, ser decisivo, tomar decisiones tampoco impulsivamente, como vimos antes, para decidir, infórmate bien qué me conviene, cuáles son los pros y los contras, y entonces toma la decisión. Tener control o elección, que seas tú quien elija cómo sentirte. Volvemos al tema de la zona de poder. Sentirte libre, sentir pasión, estar enfocado a las soluciones en lugar del problema, porque muchas veces, otra vez volvemos a la carencia de resiliencia. Tienes un problema y estás pensando en el problema, en lugar de pensar en la solución del problema. Entonces hay que estar enfocado hacia la solución y ser creativo, imaginarte escenarios, darle vuelo a tu mente, pero de manera positiva, porque también puede ser creativo negativamente. Entonces, bueno, estas son las claves, las 5 claves de la resiliencia. Vamos a ver, creo que hay algunas preguntas, si no me equivoco, estoy viendo desde hace rato que dice, no hay preguntas respondidas. Bueno, pues creo que sí hay, pero no las alcanzo. Aquí está. Déjame ver qué dicen. Ya estamos viendo la conferencia. Te recuerdo que ser positivo. Disculpen, ya dio una palabra secreta. Híjole, no, eso sí, no supe. Bueno, preguntas que tengan antes de despedirnos, antes de terminar la presentación. Bueno, me faltó la última lámina que nada más es para decirles muchas gracias. Ahí está, muchas gracias. Ha sido un placer poder compartir con ustedes esta mañana este tema que creo que es muy, muy importante. Y bueno, recordarles que existe la posibilidad, como dije antes, la resiliencia depende de un entrenamiento. Hay que estar entrenándonos, porque lo que dije ahorita son como las claves. Claro, ya tienes claves, pero ¿cómo desarrollar esas claves? Hay metodologías, hay técnicas. Entonces, hay cursos muy completos. Yo, por ejemplo, tengo un curso completamente grabado. ¿Qué quiere decir eso? Que lo puedes tomar cuando tú quieras, a la hora que tú quieras. O sea, son 25 videos y algunas técnicas que tienes que hacer. Hay ejercicios por hacer. Y bueno, si te interesa, pues ahí dejo mi teléfono, por si en algún momento te interesa desarrollar esto, que es muy importante, la resiliencia, pues para poder tener éxito en la vida y todo lo que vimos, los beneficios que vimos antes. Así que bueno, pues esto ha sido todo. Les agradezco mucho haber participado. Muchas gracias, Rosa María. Espero que sea muy útil. Sirvan para una dinámica muy interesante el tema. Muchas gracias. Perfecto. Por favor, David, 3 palabras relativas a tu exposición. Bueno, pues no fueron 3, fueron 5, ¿no? Que son las 5 claves. Excelente información, dice Yesenia, muchas gracias. Gracias a ti, Yesenia, por estar aquí. Y Viridiana también. Un placer. Y bueno, pues espero que esto sea de mucha utilidad para ustedes y que lo pongan en práctica en la medida de lo posible. Muchísimas gracias. En Cuadernos Cosidos ofrecemos productos precio-calidad. Clásico es una línea escolar para cubrir los requerimientos de la lista de útiles, disponible en 10 colores diferentes. En Profesional Espiral Doble nos enfocaremos en productos de segmento de precio medio. La línea que impulsaremos será Escribe Serie 3. Serie 3, la versión con diseños, tiene las mismas características y el mismo precio que la versión lisa. Nuestro portafolio de valor agregado es extenso. Tenemos una opción para cada estilo. In Black, diseños con estilo urbano enfocados a un target más juvenil y que desde su incorporación al portafolio se ha vuelto una marca estandarte para Escribe. Escribe Ecológico, la cual está certificada por FSC. FSC es una organización internacional que promueve al manejo responsable de las plantaciones forestales y los bosques naturales alrededor del mundo. La etiqueta FSC identifica aquellos productos que se fabrican con materias primas sustentables y amigables con el medio ambiente. Excellence, un producto de gama alta por las pastas duras y características funcionales. Todo esto y más es Escribe.
Descubre el resto de nuestros productos.